La ciudad de Sardis era una ciudad que geográficamente estaba ubicada en lo alto. La ciudad había sido levantada en lo alto como en una meseta con el único fin de protegerse de ataques que le pudieran hacer a esta ciudad. Sardis actualmente se le llama Sar y pertenece a Turquía. Según los historiadores, como esta ciudad estaba ubicada en lo alto, los habitantes de esta ciudad se sentían muy confiados de que difícilmente esta ciudad fuera conquistada, ya que para atacarla tendrían que subir, y para los que habitaban esa ciudad era más fácil defenderse de sus enemigos. Como todas las ciudades, era una ciudad pagana y daba culto a falsos dioses. Era una ciudad donde la inmoralidad era algo cotidiano. Era una ciudad con prosperidad material, ya que gozaba con industrias textiles, y los habitantes de esa ciudad tenían fama de ser arrogantes. En esa ciudad estaba una iglesia a la cual el Señor va a exponer la condición espiritual en cómo se encuentra esta iglesia. El tema de hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que nombran en el versículo 2, después de su presentación, es: yo conozco tus obras. Esta palabra obras quiere decir acciones, pero también se traduce como yo sé cómo vives o cómo te conduces. Estas obras no eran obras buenas delante de Dios, eran obras que no eran aprobadas, ya que le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. A esta iglesia la llaman la iglesia que está a punto de morir, o la iglesia que vive de las apariencias. Entendemos que dentro de esta congregación había personas que vivían solo de las apariencias, profesando con labios un cristianismo que no vivían. Esta iglesia conocía la verdad, pero no practicaba la verdad. Esta iglesia había recibido la verdad, pero había hecho a un lado la verdad. Esta iglesia de Sardis vivían engañados pensando que eran cristianos, mas sin embargo sus frutos los delataban. Indudablemente los frutos de nuestra vida nos delatan realmente quiénes somos delante del Señor. Ellos decían vivimos, y el Señor les dice: eso dices tú, pero estás muerta. Cuando el Señor les dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, habla de que ellos aparentaban una espiritualidad externa. Buscaban las bendiciones de Dios sin cruz, buscaban seguir al Señor Jesús sin el camino angosto. Eran cristianos sin compromiso con el Evangelio y todo lo que el mismo Evangelio conlleva. Vivían confiados pensando que estaban agradando a Dios. Aparentaban una vida cristiana y ellos se estaban engañando a sí mismos. Una vez que el Señor le muestra su condición espiritual, Dios, siendo paciente, le da una oportunidad a esta iglesia de que tome otro rumbo. Es por eso que en el versículo 2 el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A pesar de la condición de la iglesia de Sardis, el Señor tiene misericordia y le está dando una oportunidad a estos hermanos a que se recuperen. Lo primero que dice es: sé vigilante. Esta iglesia necesitaba un despertar.
Los miembros de esta iglesia necesitaban reconocer su condición espiritual, reconocer que la vida cristiana que llevaban delante de Dios no era agradable. Después de que el Señor le dice que sean vigilantes, le dice: afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, el Señor, el obispo de nuestras almas, vino e inspeccionó su viña, y al inspeccionar la condición espiritual de los miembros de la iglesia de Sardis, pesó sus corazones y no los encontró perfectos delante de él. La palabra vigilante significa ponte en vela, no te duermas, no permitas el adormecimiento, mantente despierto. El Señor en esta exhortación quería que esta iglesia afirmara aquellas cosas que estaban a punto de morir. Esta palabra firma viene del griego sólido, pero también se compone de otra palabra griega que significa volver a retomar la dirección correcta. Más adelante en el verso 13 el Señor les dice que recuerden lo que han recibido. Parece ser que ellos ya habían olvidado lo que habían recibido y oído y habían dejado de guardarlo. Dice: acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor le dice: acuérdate, trae a memoria lo bueno que oíste cuando recibiste el mensaje de salvación. Pues si no velas, es decir, si no estás en constante ahuyentando el adormecimiento, el Señor puede venir y encontrarnos en esa condición poco favorable. Entendemos que el Señor, amados hermanos, nos habla a través de estos textos. El Señor nos dice que es tiempo de dejar el adormecimiento, es tiempo de afirmar aquellas cosas que dejamos de hacer, quizá la oración, el ayuno, el congregarte, el leer la palabra de Dios, el testificar de Cristo, pero sobre todo mostrar frutos de verdaderos cristianos, porque si no velamos, no nos daremos cuenta cuando el Señor venga por su iglesia.